Hola, queridos amigos, quiero compartir con ustedes dos de los grandes puntos para comprender el matrimonio cristiano. Pero para eso habría que ver un poco el panorama general. Vamos a hablar ahora de los efectos y propiedades y ver dónde irían, digamos, insertados o cuáles son las otras realidades del matrimonio que tienen que ver con ello, ya para ir a lo que nos interesa. Entonces, para comprender verdaderamente el matrimonio cristiano, pues hay que partir en primer lugar de la realidad, de una antropología que más o menos debería tener claros estos términos o estos conceptos. Eh, el primero es, bueno, los voy a decir así todos de corrido y sabiendo que cada uno habría que esponjarlo y después en una explicación, como de hecho ya lo hemos hecho. Entonces, la verdad sobre la realidad persona es que por el hecho de ser corpóreo, sexuada, está llamada a amar y el amor, por todas las características y propiedades que tiene y significados, que son muchos, requiere de durabilidad y la durabilidad es lo que le da, o más bien el espacio que le da durabilidad, sería el matrimonio, que es lo que de manera natural da origen a la familia. Hay otros muchos términos, pero estos serían como el recorrido antropológico que habría que hacer. Después está, desde luego que si es la visión cristiana, por tanto teológica, pues no se puede sino ir primerísimamente a las escrituras y por tanto, bueno, tanto en el Antiguo Testamento vemos que el ser humano, descubrimos que el ser humano es un ser de alianza, cosa que ya hemos descubierto desde la antropología. Somos seres de alianza vertical con Dios. Dios nos ha creado para establecer con nosotros una alianza esponsal, es lo que nos dicen los profetas. Los seres humanos somos frágiles, débiles, fallamos, somos infieles y necesitamos introducirnos en un camino de redención y después ya los escritos sapienciales nos dirán que todo esto corresponde a un proyecto de los orígenes que viene en los primeros 11 capítulos del Génesis, pero que corresponden, digamos, a la época sapiencial. Entonces, la ley, los profetas y los sapienciales hablan de la persona de maneras muy diferentes como un ser de alianza con Dios. De hecho, la ley pues no tiene otro sentido de ser que justo el de ser una respuesta a Dios. En el Nuevo Testamento se ve mucho más claro, pero es continuación y no se puede entender sin el Antiguo Testamento. Por un lado, la claridad que Cristo arroja sobre el matrimonio en cuanto a la indisolubilidad, la unidad, en el regreso a los orígenes, o sea, al plan de Dios, al proyecto divino, que excluye, por tanto, el divorcio. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a Juan, pues descubrimos que el matrimonio es un sacramento, es decir, es un signo que produce la gracia. Entonces, todo es gracia, las bodas de Caná, etcétera. Entonces, descubrimos que ha sido instituido por Cristo a través de una serie de gestos que están un poquito repartidos por los evangelios y yendo a Pablo, todavía dentro del Nuevo Testamento, obviamente, descubrimos que eso de estar casado es el gran misterio, la analogía que entendemos para comprender el amor de Dios y para comprender el amor de los hombres, deberíamos comprender el amor esponsal de Dios por los hombres. Así que eso de estar casado significa estar inserto en ese amor esponsal entre Cristo y la Iglesia. A lo largo de la historia ya se ha madurado todo esto, obviamente, por los caminos de la liturgia, del derecho, de la comprensión del sacramento, hasta llegar, por ejemplo, a Trento y ya después a otros documentos del magisterio, en los cuales se define como sacramento con todas las propiedades, las características, definiendo en primer lugar qué es sacramento, los efectos, la finalidad y, por tanto, también las consecuencias morales. Bueno, así dicho muy brevemente, después hay una serie de documentos, principalmente en el siglo XX, que tienen que ver con el matrimonio, para ya ir a la sistemática, y es dentro de la sistemática, o sea, ya pues eso, la
ordenación del entendimiento del matrimonio cristiano desde pues, unos puntos más teóricos. Entonces, iremos a los efectos y las propiedades, pero saber que, en primer lugar, pues no se puede concebir el matrimonio entre bautizados sin que sea un sacramento. La constitución y los protagonistas, lo voy a ver brevemente para, como digo, concentrarnos en esos puntos 3 y 4. Muy bien, así que, bueno, aquí estoy repitiendo de alguna manera ya lo que es propiamente la sistemática, la institución por parte de Cristo, que sería el primer punto, que ya lo hemos visto. Aquí simplemente estoy recordando puntos que habría que tener en cuenta antes de llegar a los efectos y las propiedades. ¿Qué es lo que constituye el matrimonio? Pues evidentemente el consentimiento. Habría que responder también brevemente a preguntas que a estas alturas ya debemos saber. Por ejemplo, bueno, si es un sacramento, ha sido instituido por Cristo. ¿Quién lo realiza? ¿Quién realiza el sacramento? Cristo. ¿En qué momento ha sido instituido? Pues a través de una serie de gestos, por ejemplo, en las bodas de Caná, pero consta ya en Pablo que es entendido como un gran misterio, que es la palabra que después será sustituida por sacramentum. ¿Qué lo causa? El consentimiento. El consentimiento como una acción invisible de las personas expresada a través de las palabras, pero que tiene que ser libre y consciente, que no basta pronunciar unas palabras. ¿Quién lo administra? Se lo administran los esposos. ¿Cuándo lo administran? Se lo administran en el momento del consentimiento, o sea, dentro de la boda y todos los días de la vida. Infieri, o sea, realizándolo, in actu esse, o sea, actualizando, por así decirlo, que es una traducción mía un poco libre. Por lo tanto, dentro de todo lo que tiene que ver con la constitución, en qué momento se constituye, pues está relacionado con la liturgia y con el derecho. Y aquí pues hay que recordar términos claves y, o sea, dentro del derecho, rápidamente, así solamente mencionar, pues identificar los impedimentos para que se realice el matrimonio, después el consentimiento, así, con los requisitos que debe tener y sus deficiencias, y por otro lado la norma jurídica y la norma litúrgica, sin la cual no se puede realizar, es decir, saldrían de la iglesia tan solteros como entraron. Algunos términos claros que también hay que tener para distinguir y sobre todo ya después para acompañar a las personas hacia lo mejor, la separación, el divorcio que está absolutamente excluido del plan de Dios y por tanto la iglesia no acepta el divorcio. De hecho, el divorcio contradice eso. El amor contradice el proyecto inicial de Dios y la iglesia pues, no puede ir contra las personas. La nulidad, que es simplemente pues, reconocer que nunca hubo un matrimonio, ahí donde se creyó que había, y la disolución, que significa pues, disolver un matrimonio que ya existía, cosa que ya hemos visto. Entonces, no que es para siempre, bueno, es un tema pendiente y que siempre lo será, pero que no es el tema que nos toca aquí. Entonces, pues los requisitos para la validez, pues ser hábiles, ser capaces y además responder a la forma jurídica, en fin, respecto a al consentimiento, los aspectos positivos, los negativos, y ahora sí vamos ya a los efectos. ¿Cuáles son los grandes efectos del matrimonio? El vínculo y la gracia. Para eso habría que ser primero conscientes de la fragilidad propia de la vida, la fragilidad de cada persona, de cada pareja, en muchos sentidos, y por tanto la necesidad justamente del vínculo y de la gracia. La fragilidad de la vida en Cristo pues se ve justamente, por ejemplo, sin abundar, sin decir todo, en la sexualidad, que en los seres humanos es problemática, con estos
problemas los cuales se pueden resumir toda esa problemática, que es infinita, complicadísima, laberíntica y un verdadero rompecabezas, pero al estar relacionada con estos problemas, pues en los seres humanos, la sexualidad humana necesita del amor. Y bueno, problemático pues, significa pues, que tenemos la vida como una misión que que vivir, que realizar, una fragilidad metafísica, somos seres frágiles de por sí, por donde quiera que lo veamos, nos cuestan las cosas, nos proponemos cosas que después no podemos hacer, pedimos o realizamos cosas inadecuadas, además de los modelos amorosos que tenemos en la actualidad, en los que domina el adolescentismo, que tiene, digamos, todas estas propiedades, la falta a veces para reconocer la diferencia entre hombres y mujeres y, bueno, pues estas que no voy a desarrollar, pero que están ahí, el emotivismo, o sea, esa conducta regida por la pura espontaneidad, donde prepondera el apetito sensible, con una carencia absoluta o parcial del autogobierno, de autoconocimiento, de autorrealización, de tomar las riendas de la propia vida, donde se exagera la importancia del sentimiento y pues evidentemente las consecuencias son desastrosas. La inhabilidad para amar. En cambio, las escrituras por todas partes nos hablan de cómo el emotivismo conduce al fracaso, que también puede traducirse como cortoplacismo. Las escrituras siempre nos hablan, en todos los sentidos, hasta en el económico, pero también en el amor, de proyectar siempre a largo plazo, que el éxito pues, nos viene por casualidad o por sentarse nada más a pensar o a soñar o a gastar simplemente, a tener relaciones indiscriminadas, sino eso, tomarse la vida como un proyecto y por tanto la pareja también como un proyecto donde realizar al otro. Eso exige una red de contactos, o sea, formar comunidades creativas y la virtud, que en las escrituras se llama reputación, y por tanto vivir con sabiduría. Vivir con inepcia o con estultez, evidentemente no conduce a nada. Respecto al vínculo, bueno, ¿qué es? Es la representación real en la pareja de la unión que hay entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Es lo que Pablo llama que los esposos, por el hecho de quedar vinculados, están insertos en el amor de Cristo. Y por tanto, el amor de Cristo, o sea, ese amor conyugal de Cristo, asume o se introduce en sí el amor de la pareja. Y eso, repito, es el gran misterio. Obviamente, la persona pues, necesita dar una respuesta al vínculo, un esfuerzo, un proyecto, una conciencia de ser pareja y, bueno, algunos de los puntos que tienen que ver con la respuesta humana al vínculo ya realizado en la pareja a través de la celebración del matrimonio en el sacramento. Pues la promesa constituye el futuro es incierto, pero la promesa da unidad frente a la fragmentación de los deseos, de los acontecimientos. La promesa matrimonial hace que el vínculo permanezca a pesar de las dificultades, de las debilidades y de las propias miserias. El amor significa totalidad, complementariedad, fidelidad, permanencia, fecundidad. Se dice para siempre desde Jesús, confiando en Cristo, que es el que está realizando el sacramento, y el amor puede permanecer porque el amor puede vencer. El amor se concreta en acción, en comunicar bienes, en plural. El que ama está dispuesto a mejorar, no a mejorar al otro, es evidente, buscar lo mejor para el otro y mejorarse a sí mismo para dar un mejor servicio al otro, cambiar, crecer, purgar, hacer más fácil la vida del otro y no más difícil, como en la mayoría de los casos a veces se ve. Y el amor cristiano tiene siempre una cualidad, lo concreto, que esto se hace
a través de pequeños actos como las grandes catedrales se construyen con ladrillos o con piedras. El matrimonio se construye con actos pequeños, concretos. Y aquí pues hay que reconocer que en general pues, nuestra sociedad nos empuja a ser poco creativos, bastante abstractos, bastante in infinitum y poco concretos. Jesús mismo, cuando habla del amor, nos habla de cosas concretas: dar de comer al hambriento, visitar a los enfermos, vestir al desnudo, etcétera. Cuando no existe lo concreto, termina por vivir un cristianismo de ilusiones, es lo que dice el Papa Francisco. El matrimonio requiere concretar un proyecto que haga crecer, que haga vivir experiencias transformadoras, que renueve. Si la promesa existe es porque es posible, por ejemplo, el perdón. El perdón es la posibilidad de recuperar la promesa. La ofensa que nos hicimos puede ser grande, pero la promesa siempre y el ámbito serán siempre mayores porque hay una presencia con mayúscula que nos acompaña a una misión que nos llama: yo hago nuevas todas las cosas, como aparece en Ezequiel 7, en otros muchísimos lugares de las Escrituras. Hay la posibilidad de escribir una mejor historia, una gran historia, y en ese sentido, en el matrimonio, debo yo, tú, cada uno, aprender a escribir eso de mejor manera, a articular e integrar los tres tiempos: el pasado, ya no existe, pero algo nos ha dejado, experiencia, algún aprendizaje, heridas; el presente, que es el único punto en el que podemos actuar para, en la medida de lo posible, proyectar el futuro. El matrimonio es el camino de la verdad, del amor. La persona se relaciona con el tiempo a modo de memoria, o sea, el origen, la filiación, a modo de promesa, la fidelidad, que tiene que ver con responder como hijos, y a modo de fecundidad y de esperanza. Pero también el ser humano se puede diluir en el tiempo, ver el pasado a modo de fragmento de un instante, cosas pasadas, quizá con heridas, con simple nostalgia, y no aprender de él, cosa que pues, es absolutamente urgente. El segundo gran efecto del matrimonio es la gracia, y voy a hacer un excursus, espero que sea muy breve, así como un repaso de la teología de la gracia. La gracia es ese don, ese favor, ese regalo, esa belleza con la que Dios mismo se comunica y que nos logra eso, en Cristo, el acceso al Padre y la restitución en nosotros de la semejanza con Dios, o sea, Cristo resucitado. O sea, desde Cristo, representaría ya propiamente la acción de la gracia que exige, que es eso, sustancialmente, se puede decir de muchas maneras, como la divinización del hombre, la redención, la justificación, o sea, logra en nosotros ajustarnos, porque los seres humanos de por sí estamos desajustados, es el estado de injusticia en el que nos encontramos delante de Dios por ser humanos, herederos del pecado original, pero logra, y bueno, aquí hay que estar pensando en que, o sea, más que la gracia en general, que el matrimonio es el camino por excelencia de redención. Es la relación donde se da la gracia, y una gracia sacramental y la gracia santificante, la gracia de Estado, la gracia propia del matrimonio. Y exige una cooperación humana en la justificación, y la relación entre la gracia y la conversión libre del hombre es absolutamente indivisible. Y ya caminar eis Christon, hacia Cristo, que consiste ya propiamente en el crecimiento de la vida en Cristo, en introducirnos en los demás sacramentos, principalísimamente la Eucaristía, la penitencia, reconociendo que somos frágiles, pero somos frágiles en Cristo, y en Cristo podemos ser poderosos. Y después estaría la dimensión cósmica de la vida en Cristo, que tiene que ver ya nuestra relación con el mundo, con los demás. No estamos hechos para nosotros mismos, y bueno, la fragilidad de la vida en Cristo significa que puede perderse,
como nos dicen los santos padres, la tradición entera de la Iglesia. La dimensión cósmica significa nuestra relación, bueno, ya lo he dicho de alguna manera, nuestra relación horizontal con los otros, o sea, con el otro, que es en primerísimo lugar la pareja, con el mundo, y nuestra relación con Dios, entendiendo el mundo no como algo negativo, sino que tiene esa connotación también, pero más porque no somos del mundo, pero más bien entender el mundo como el hogar, que transformar, que mejorar, que limpiar. Ya la gracia sacramental significa que el matrimonio restaura lo que fue destruido por el pecado. En este sentido hay que recordar que Dios crea en pareja, la tentación será en pareja, la imagen y semejanza en pareja, la caída en pareja, eso sin quitar la responsabilidad individual de cada persona, obviamente, y por tanto la redención será en pareja, obviamente colocando cada quien su propia responsabilidad, y no reducir pues, simplemente a mera regulación, regularización, en la concepción del matrimonio, sino verdaderamente, o simplemente estar casado por la Iglesia, no, verdaderamente introducirnos en el camino de redención que de por sí es el sacramento. Entonces, bueno, la gracia es ese favor, el auxilio gratuito de Dios que nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en ese número. La gracia es una relación en la que Dios se dona al hombre y éste acoge agradecido esa donación, tiene su origen en la iniciativa divina y espera una respuesta por parte de los hombres. Y bueno, la gracia en el mundo ortodoxo no se habla de gracia creada, sería gracia increada, que es por excelencia Dios. Toda gracia procede de la mirada amorosa de Dios, que es el Gesed, el Gen también, que es la palabra que se designa a la gracia en las Escrituras, y esta mirada benevolente tiene una enorme capacidad para sanar, limpiar, restaurar, recomponer a la persona rota. La gracia es la inyección de amor y de benevolencia en lo más íntimo del ser, como nos dice Felicísimo Martínez Díez. A veces la gracia irrumpe como un rayo que transforma con fuerza, a veces discretamente, como un aceite que cura suavemente y que va penetrando. Siempre respeta la libertad, requiere un sí y un camino de conversión, porque no es una camisa de fuerza. Restaura el plan de Dios sobre la pareja en cuanto gracia. Y aquí hay varias posturas, desde la postura más optimista, por así decir, que prácticamente termina despreciando la gracia como un don, hasta la otra, que es la más pesimista, la de Lutero, que habla de la indignidad más que del matrimonio, de la indignidad de la persona, por tanto, pues de la incapacidad del hombre para responder, o sea, la capacidad para responder a la gracia, pero bastaría con un sí. En cambio, pues los teólogos más equilibrados nos hablan de que la gracia es una participación real, nos une con Dios, más desde la virtud de la caridad, porque de hecho es la hija mayor, la mayor de las virtudes, que es la caridad, que es el amor de absoluta benevolencia, y exige del hombre un amor de caridad. Esto puede parecer muy romántico, muy general, muy vago, pero pues esto hay que esforzarse por vivirlo todos los días de la vida en el matrimonio. Ayuda a apreciar mejor el misterio y a superar la deformación propia que tenemos todos los seres humanos, dejada por el pecado original. Acogerla es fuente de regeneración, de transformación, como vemos en muchas parejas, confiere estabilidad, pertenencia mutua de los cónyuges entre sí y de ambos a Cristo y a su Iglesia, dado que la gracia llega a través del vínculo, es decir, de la unión de los dos esposos. Esta será siempre una gracia relacional, bueno, como nos dice José Granados, que es uno de los grandes teólogos del Instituto Juan Pablo II, el matrimonio confiere una gracia. Se trata de la ayuda que Dios otorga para el cumplimiento de la misión que se nos ha confiado como cónyuges
y que nos hace aptos para alcanzar los fines del matrimonio. La gracia ayudará a los esposos a mantenerse fieles a su único cónyuge, a abrirse generosamente a la vida, a superar los escollos del camino, les ayudará a caminar y narrar su historia común desde la memoria originaria en el Creador hasta su destino último, que es Dios a través de la resurrección. Solo en el encuentro entre el corazón, es decir, la interioridad, la gracia, es decir, la presencia del Señor, la interioridad vuelve a ser ella misma, el corazón vuelve a ser corazón. Nos decía San Agustín, todos los sacramentos tienen como fin unirnos con Cristo, el novio, esposo, para que nos impregnemos de esa vida divina. El plan eterno de Dios es que Cristo dejaría a su Padre y se uniría a su esposa en una sola carne. Por tanto, el pecado no frustró este plan, el plan de Dios para el hombre y para el universo. Continúa a pesar del pecado. El pecado y la muerte no dicen la última palabra, sino que es Dios, Cristo, con la vida, la resurrección, que es a lo que estamos llamados. La redención del cuerpo se realiza cuando el nuevo Adán da cumplimiento final en la cruz al significado esponsal de su cuerpo. Todo esto lo hemos visto, todo está consumado, que es todo aquello que Pablo cobija, digamos, o se refiere bajo el término de sumisión. Sumisión, pues, es la acción suprema con la que Cristo, bajándose, se ha puesto al servicio de la Iglesia, al servicio de nosotros, redimiendo a su esposa. Por tanto, estamos llamados a ser iglesia doméstica, sal y luz del mundo, bienaventuranzas. Por eso no nos cansaremos de insistir en que el lugar donde mejor, uno de los lugares, bueno, quizás el lugar donde mejor se entiende el matrimonio como una vocación de servicio es precisamente, no solo el matrimonio, sino las diversas actividades humanas, la respuesta humana. Bueno, el lugar donde mejor se entiende todo esto se llama el Sermón de la Montaña, que de alguna manera reúne la ley de la nueva alianza. No he venido a abolir y acabar con la ley, con los mandamientos, cuya justificación es el amor, pero que esto se entienda, porque si no, poco sentido tienen los mandamientos, son siempre una respuesta al amor, pero aún así se purifican, se mejoran a través del sermón de las montañas, de la montaña, o del valle, según el evangelista que leamos, pero están ahí contenidas eso, las bienaventuranzas, que es la introducción, y todo un proyecto de moral cristiana de respuesta. Edificamos un hogar desde un proyecto que mira al origen y al sentido, un hogar de cuidado, educación, crecimiento, y pues esto requiere pues, de tomarse en serio el papel de esposo, de padres, y esto no implica un trabajo mayor, sino pues, tomando conciencia, ver la satisfacción, los frutos que esto va dejando. La iglesia doméstica vive una espiritualidad de la familia, orar juntos, meditar el evangelio, conocer la fe, peregrinar, vivir, hacer misiones, para celebrar las fiestas, experimentar, vivir verdaderamente la conyugalidad, la responsabilidad todos los días de la vida, la nupcialidad, la espiritualidad del cuidado, etc. La familia tiene una tarea evangelizadora, cual, si no, cuál puede ser la misión, sino esta. Está llamada a iluminar el mundo en tiempos de confusión, y pues, por tiempos de confusión, pues podemos entender los tiempos que les han tocado a todas las familias prácticamente de la historia. Familia, sé lo que eres. Ahora brevemente, las propiedades del matrimonio son principalísimamente dos, o se pueden resumir todas en dos: la unidad y la indisolubilidad. ¿Qué significa unidad? Pues exclusividad, significa
eso, una pertenencia, una especie de ser propiedad de Dios, estar consagrado a Dios, al otro. Por tanto, implica fidelidad, que es lo que normalmente se llama una sola carne. La Iglesia y el Magisterio han sido absolutamente constantes en la concepción de la claridad sobre la unidad del matrimonio desde el principio. La unidad es la exigencia de la misma relación que quieran los enamorados, sino estar juntos para siempre. La Iglesia no puede traicionar a las personas y garantiza ese camino hasta que la muerte los separe. La fidelidad significa vigilancia para no poner en peligro esa unidad. Por tanto, purificación de la mirada, de las acciones, de la escucha, y por tanto la unidad excluye la poligamia. ¿Por qué? Porque la poligamia, que a vosotros os la permitió Moisés, como os permitió el divorcio, solo permiten los hombres, porque Dios no permite, no, Dios tiene un solo plan de redención sobre los hombres. Bueno, la poligamia tiene nefastas consecuencias. Niega la naturaleza de la relación, es injusta sobre todo para la mujer, contradice el amor de exclusividad, se opone y dificulta el bien de los hijos. Esto, pues, desgraciadamente lo vemos por todas partes. Provoca violencia, como de hecho constatan las escrituras, por ejemplo, en la zona esta de todas las historias de David, su familia, Salomón, toda la cantidad de desastres amorosos y familiares que va a haber ahí, hasta llegar a la traición, al golpe de Estado, al asesinato entre hermanos. Es la relación sexual en la que, perdón, otra práctica, acción que contradice la unidad es el adulterio. Es la relación sexual en la que al menos uno de los dos está casado. Se condena radicalmente en las escrituras, de hecho a veces se pone como quinto mandamiento. El sexto sería no matarás. Se pueden, digamos, poner en ese diverso orden. Es una infidelidad al otro y a Dios y un acto terrible de injusticia. Lesiona el signo de la alianza en el sacramento, atenta contra el matrimonio, violando el contrato que le da origen. Y son adulterio todas las prácticas puestas, que pueden ser de moda o no, en la revolución sexual, que llevan a algún tipo de relaciones extramaritales. Y sabiendo que además existe el adulterio del corazón, que es eso, el consentimiento, el deseo de la mujer ajena, consintiéndolo ya en el corazón. No es una tentación o una mirada, pues evidentemente no son adulterio del corazón. La unidad pues requiere respeto y cuidado. En la intimidad, el amado se abre al otro. En la intimidad, el amado conoce mis límites, mis miedos, mis debilidades. En la desnudez me muestro vulnerable para ser abrazado, recibido en mi totalidad. Esta apertura debe darse en un marco de compromiso, de respeto, de cuidado, de delicadeza. El amor, antes de manifestarlo, hay que verificarlo. Lo verifico desde el sentido de mi vida, desde la inteligencia, la voluntad, la afectividad, y no se verifica con una relación sexual. También desde las relaciones sexuales extra, prematrimoniales o precoces o fuera, digamos, mucho antes del matrimonio. También desde la ley natural, las Sagradas Escrituras, el Magisterio, que coinciden con eso, defender la unidad. Es necesario educar la mirada de respeto, de pureza, no de dominio, de concupiscencia, y practicar la lógica del don, no la lógica del cálculo. El cuerpo, dentro del amor, respeto y cuidado, entendiendo la unidad como respeto y cuidado del otro, pues el cuerpo mismo nos habla del llamado de los esposos a amar como Dios ama al otro, en fecunda comunión de personas. El cuerpo tiene un lenguaje profético precisamente porque proclama la verdad y el amor de Dios. Dios
nos ha hecho libres para leer el lenguaje en nuestros propios cuerpos y para realizar la liturgia en la unión sexual con la pareja. Si podemos decir la verdad con el cuerpo, también podemos mentir con egoísmo, con falta de reciprocidad, dominio, infidelidad, adulterio. El dinamismo corporal debe integrar con inteligencia intus legere, que es inteligencia significa leer dentro, no significa aprender cosas, sino ser crítico, entender desde dentro eso, el significado de las cosas, el dinamismo afectivo, el dinamismo volitivo, el dinamismo del don, que es bienaventuranza para amar con excelencia. Excelencia viene de excelsus, o sea, amar desde lo más alto, desde el cielo, pensando en la eternidad, en la gracia, en Cristo, al que pertenecemos, no entregar el templo, que es el cuerpo, a las prostitutas. En la sexualidad humana hay ternura, hay cuidado, porque el otro es visto como fin en sí mismo. Hay concordia, o sea, amar a la otra persona en la búsqueda de sus bienes, de su plenitud, de su promoción, y Dios ha creado la tensión erótica como un modo para sacar al ser humano de la soledad, para realizar nuestra vocación a la relacionalidad, y en el abrazo esponsal recibido como un don, pues también darse como un don, no un mutuo uso, y por tanto el don es total, no parcial, no fragmentado. El hijo no es fruto del deseo, sino fruto de la recepción del don. O sea, aquí habría que ir ya a las cuestiones morales, a las cuestiones que tienen que ver con el respeto. El abrazo esponsal es una unidad en la diferencia, la unidad en la diferencia es fecunda. La unión sexual es apertura al placer. En las escrituras es absolutamente importante, central, el darle placer al otro, la comunión, la procreación, las relaciones amorosas. La identidad de Adán se descubre cuando mira a la muchacha, y finalmente la segunda gran propiedad del matrimonio es la indisolubilidad. ¿Qué es la indisolubilidad? Es la unión, la unidad, pero que se refiere ya al tiempo. La unidad como tal, o sea, la primera propiedad se refiere a la entrega total y recíproca. En cambio, la indisolubilidad se refiere a la durabilidad, a la irrompibilidad hasta la muerte. Moisés permitió el divorcio, pero en el proyecto originario de Dios está la indisolubilidad. La apostilla mateana sobre, o sea, esa afirmación que hace Mateo, de que excepto en caso de fornicación, ya la hemos visto y la vamos a ver en otra de las cápsulas. La indisolubilidad es una constante en toda la historia de la Iglesia. Solo a partir del siglo VI, octavo y noveno, se introducen algunas excepciones. Por ejemplo, se disuelven algunos matrimonios en algunos casos muy concretos, y incluso algunos concilios de dudosa, digamos, validez o universalidad llegan a aceptar o eso, tienen algunas ambigüedades respecto a la diferencia entre divorcio, separación y disolución. Por eso nosotros tendríamos que tener las cosas, los conceptos bien claros. La indisolubilidad es una consecuencia, por tanto, antropológica de la unión, de la donación mutua por el bien de los esposos, y es un don y además un testimonio, un martiria. Martiria es una de las tres grandes manifestaciones con las cuales la Iglesia actúa en el mundo. Y bueno, algunas de las afirmaciones que tienen que ver con la indisolubilidad son estas que les estoy poniendo aquí. Conclusión: hemos visto dos de los grandes puntos fundamentales para entender el matrimonio cristiano, que son los efectos y las propiedades, pero en el marco en el que van, que es pues toda esa génesis del entendimiento del matrimonio. Espero que
nos haya gustado. Espero no haber sido demasiado abstracto y elevado. En tal caso, pues queda aquí la grabación para volver sobre algunos puntos y esto traducirlo a la vida concreta. Muchísimas gracias.